Como sabemos, en este mes, el tema que hemos llevado para las predicaciones es acercándose a Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno al tema, ¿verdad? Si recordamos nosotros en el pasado domingo, ¿verdad? Nuestro hermano que dio la predicación, ¿verdad? Nos mostraba, ¿verdad? De todas las necesidades, ¿verdad? Primeramente nos comentaba de las necesidades humanas, hermanos, ¿verdad? Y veíamos que sí, ¿verdad? Como nosotros, como el buscar agua, como nos decía nuestro hermano, como el calentarnos, hermanos, como buscar la comida, ¿verdad? Son necesidades básicas de nosotros, hermanos, ¿verdad? Pero de igual manera, nuestro hermano también nos comentaba, ¿verdad? Que las necesidades como un hijo de Dios, ¿verdad? Tenemos que cumplir, hermanos, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que nuestro hermano también nos decía, nos decía un versículo muy claro, ¿verdad? Que buscáramos a Dios mientras Él pudiera ser hallado, ¿verdad? De esa forma nosotros, hermanos, nos quedaba muy entendido, ¿verdad? La exhortación de nuestro hermano, ¿verdad? Que tenemos que buscar a Dios, hermanos, cuando podamos, hermanos, cuando tengamos salud, ¿verdad? Nos decía nuestro hermano. Porque cuando estamos enfermos, hermanos, cuando ya no podemos, pues desafortunadamente ya no lo vamos a poder hacer. Este tema, hermanos, pues la verdad es de que tiene mucho contenido, ¿verdad? El acercarnos a Dios, muchas veces, hermanos, es muy difícil porque desafortunadamente, pues nosotros traemos parte carnal y parte espiritual, hermanos. Y desafortunadamente muchas veces nos ganan las cosas del mundo, hermanos. La carne nos gana más que lo espiritual, ¿verdad? Pero sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que no es así, no debe de ser así, hermanos, porque nosotros cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos y somos limpios, hermanos, de ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser más espirituales. Para entrar de lleno a lo que es el tema, hermanos, les voy a pedir que me acompañen a orar para ir a Dios en oración, para que sea Él, hermanos, el que nos guíe, hermanos. Oremos. Bendito Señor, Dios Padre Todopoderoso, Padre bendito, Señor. Le agradecemos, Señor, en este momento en el cual, Padre, sus hijos, su iglesia, Padre, estamos, bendito Señor, a través de este medio, Señor, aprendiendo cada día más de usted, bendito Padre. Pidiendo, Señor, para que usted nos dé esa sabiduría y ese entendimiento, Padre, para saber cuál es la voluntad suya, Padre bendito. Ábranos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para saber, Padre bendito, lo que usted en este día, Padre, en este momento, usted nos quiere exhortar, nos quiere decir, bendito Dios, que lo que escuchemos, Padre, que lo que hablemos, Padre, solo sea para gloria y honra de su nombre, Padre, que las palabras, Padre, que digamos, Padre, sean de edificación para cada uno de sus hijos, Señor. Bendito Padre, le agradecemos todo, Señor, y pidiendo dirección en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por Él, le pedimos estas cosas y se las agradecemos. Amén. Entrando al tema, hermanos, acercándose más a Dios, ¿verdad? Ese es el tema de este domingo, hermanos. Y nos podemos hacer la pregunta, hermanos, una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Y nos tenemos que hacer, hermanos, dice, ¿de qué manera el creyente, el Hijo de Dios, hermanos, se va alejando poco a poco de Dios, ¿verdad? Y nos hacemos esa pregunta, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad? Como lo decía al principio, nos gana más, ¿verdad? Lo carnal, hermanos, nos gana más lo del mundo, porque vemos, hermanos, que del 100% vemos que solamente, ¿verdad? Vemos
que los que hacen la voluntad de Dios, yo creo es el 10, el 5%, hermanos. Y es difícil es separarse, hermanos, alejarse de las cosas del mundo, ¿verdad? Por eso es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, ¿verdad? De la manera que nosotros nos vamos alejando poco a poco de Dios, hermanos, ¿verdad? Nos lo dice muy claro, ¿verdad, hermanos? Nosotros nos vamos alejando de la presencia de Dios, hermanos, cuando nos olvidamos de escudriñar las escrituras. Muchas veces, hermanos, nos levantamos, ¿verdad? Y a lo mejor porque nos levantamos un poco tarde, hermanos, a lo mejor porque estamos muy atareados, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que en todo momento, ¿verdad? Dios es el que nos guía, hermanos, ¿verdad? Se nos olvida escudriñar las escrituras, ¿verdad? Muchas veces cuando llegamos a casa en la noche del trabajo, cansados, ¿verdad? Se nos olvida que la guía, ¿verdad? La encontramos en la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es muy clara, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos olvidamos, ¿verdad? De escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Allí en Josué, si me acompañan, ahí en Josué 1:8, dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo para que meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está, te saldrá bien. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros, hermanos, nos olvidamos de escudriñar las escrituras, hermanos, ¿verdad? No ponemos atención en lo que Dios nos dice, ¿verdad? Es una promesa, hermanos, que Dios nos dice, ¿verdad? Dice que nunca debemos de apartar, ¿verdad? Nunca debemos de dejar de escudriñar las escrituras, ¿verdad? Tenemos que meditar en ellas, no nomás leerlas, meditarlas, hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que tenemos que guardar, ¿verdad? Y hacer todo, ¿verdad? A como está escrito. La palabra de Dios nos dice que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Esta es nuestra guía, hermanos, en el cual nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, hermanos, para que nos vaya bien, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice para que prosperemos, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Es en la forma, hermanos, de que nosotros muchas veces nos alejamos, ¿verdad? Nos vamos alejando de la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando no escudriñamos las escrituras, cuando la Biblia la tenemos arrumbada, hermanos, la tenemos guardada, ¿verdad? Es de la forma en la que nos vamos alejando, ¿verdad? De la presencia de Dios, poco a poco, sin darnos cuenta, hermanos. Cuando menos pensamos, ¿verdad? Nosotros nos vamos alejando poco a poco, ¿verdad? ¿De qué otra manera, hermanos, nos vamos alejando de Dios poco a poco, hermanos? Es cuando se nos olvida, ¿verdad? Que la oración es primordial. Se nos olvida, hermanos, que en la oración, ¿verdad? Es la comunicación que tenemos directa con Dios, hermanos. Igual, cuando nosotros nos vamos a dormir, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros de igual manera, cuando nos levantamos, hermanos, cuando pedimos algo, ¿verdad? Se nos olvida, ¿verdad? Que la oración es primordial. En la oración, hermanos, nosotros es cuando le pedimos a Dios, hermanos, ¿verdad? Es en la forma, hermanos, de que nos vamos alejando, hermanos. Cuando usted, hermano, cuando usted, hermana, no estamos poniendo atención en la oración, ¿verdad? Cuando se nos está olvidando, cuando vemos, ¿verdad? Que lo dejamos en segundo o tercer término, vemos que nos vamos alejando poco a poco de Dios, hermanos. Y es triste, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad?
cuando estamos, no sé, algo sencillo, hermanos, que tiene que ser rutinario para nosotros, ¿verdad? Que es la hora de la comida, ¿verdad? Y, y de repente, no sé, nuestro hijo, nuestro sobrino nos dice, hey, no vamos a orar por la comida, es algo muy sencillo, hermanos, ¿verdad? Que se nos olvida, ¿verdad? Entonces nos distraemos, hermanos, y desafortunadamente muchas veces, ¿verdad? Se nos olvida la oración. Sabemos que eso es lo básico también, hermanos. Es lo primordial que tenemos que hacer en el Hijo de Dios, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios, ¿está uno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanzas. Entonces, vemos que Santiago nos dice que si nosotros estamos afligidos, hermanos, estamos tristes, ¿verdad? Tenemos que hacer oración, hermanos. Si está uno alegre, ¿no? Porque está uno alegre, no tenemos que hacer oraciones, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, cante alabanzas, ¿verdad? Porque uno está alegre. De esa forma nosotros, hermanos, ¿verdad? No nos vamos alejando de Dios. Sabemos que la oración, hermanos, es primordial para el Hijo de Dios, hermanos. Primera de Pedro 4:7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que tener en mente, hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados, ¿verdad? Y si nosotros no estamos en comunión con Dios, ¿verdad? A través de la oración, ¿verdad? En estos momentos difíciles, hermanos, no sabemos realmente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos como neblina, ahorita estamos y al ratito no estamos, hermanos. Entonces tenemos que estar en oración, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el fin de todas las cosas está cerca. Dice ser sobrios, ¿verdad? Atentos, hermanos, dice la palabra. Dices que tenemos que velar en oración. Cuando nos dice la palabra velad en oración, quiere decir que nosotros tenemos que estar en oración. Otro versículo en el cual nosotros corroboramos, hermanos, que tenemos que estar en oración, nos lo dice la palabra de Dios allí en Colosenses. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Otra vez, la palabra de Dios nos dice nuevamente, ¿verdad? Perseverad en oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6, la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, en la oración se nos olvida, ¿verdad? Que tiene que ser constante, ¿verdad? Tiene que ser, tenemos que perseverar en ella, como nos dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 8, nos dice nuevamente la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica con todos los santos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice por todos los santos al último. Quiere decir, hermanos, que tenemos que hacer en oración. Para un ejemplo muy sencillo es cuando nos reunimos los viernes, hermanos. Especialmente ese día lo dedicamos a la oración, ¿verdad? Y es cuando los hijos de Dios tenemos comunión y estamos unidos, ¿verdad? Por todos los santos, dice la palabra de Dios. De esta forma, hermanos,
nosotros, si no hacemos oración, ¿verdad? La oración es primordial, nos vamos alejando poco a poco de la presencia de Dios, hermanos. Mateo capítulo 21, versículo 22, la palabra de Dios nos dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibirás. No nos damos cuenta, hermanos, que en la oración, ¿verdad? En la oración nosotros, es en la forma en la que le pedimos a Dios, ¿verdad? Es en la forma que nosotros, el Hijo de Dios, tenemos que hacerle saber a Dios nuestras preocupaciones, lo que nos bendice Dios a día, hermanos, ¿verdad? Y qué bonito es este versículo, hermanos, dice que lo que pidieres en oración, dice, creyendo, lo recibirás. Qué bonito es que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ¿verdad? Nos levantamos y decimos, gracias Dios porque eres misericordioso conmigo, ¿verdad? Me has concedido la bendición de lo que te pedí. Ahí nos damos cuenta, hermanos, que si no lo hacemos, si no estamos en oración con Dios, pues nosotros nos tenemos que dar cuenta, hermanos, que nos vamos alejando poco a poco de la presencia de Dios, si es que no hacemos oración, hermanos. El segundo punto, hermanos, en el cual nosotros, ¿verdad?, nos vamos alejando de Dios poco a poco, hermanos, es cuando no tenemos comunión con la iglesia, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos y decimos, lo más importante, hermanos, es el domingo, ¿verdad?, es la cena. Y sí, hermanos, la cena es lo más importante porque es cuando tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Pero también es importante, hermanos, las clases de entre semana, ¿verdad? Es importante estar en oración, es importante, hermanos, tener comunión con la iglesia. Los puntos de atrás, hermanos, ¿verdad? Cuando que escudriñar las escrituras, cuando se nos olvida, ¿verdad?, estar en oración. Y cuando no tenemos comunión con la iglesia, hermanos, nos vamos enfriando, porque así dice la palabra de Dios, hermanos. Cuando nosotros no tenemos comunión con la iglesia, con nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos alejando poco a poco de la presencia de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Si decimos, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando no tenemos comunión con la iglesia, en nuestra vida debe de estar algo, hermanos. Y muchas veces, en muchas predicaciones, ¿verdad? Hemos visto que si Dios no vive en nosotros, el que vive en nosotros es el enemigo, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí?, y no andamos en tinieblas, andamos en el mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que somos mentirosos, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando no tenemos comunión con la iglesia, hermanos, nos vamos alejando cada día, poco a poco, de Dios, hermanos. Y es triste, hermanos, porque muchas veces, a lo mejor nosotros conocemos hermanos de hace muchos, son hermanos que tienen 10, 15, 20 años, ¿verdad?, en el Evangelio. Y de repente, el hermano, fulano de tal, pues ya no está en la iglesia, se apartó de la iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque desafortunadamente
el hermano, ¿verdad? No escudriñaba las escrituras, no tenía ese tiempo con Dios, no tenía comunión con la iglesia, hermanos. De esa manera nosotros nos vamos alejando, ¿verdad? De la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25, la palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más que cuando veis que aquel día se acerca, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nos dormimos por cualquier cuestión tarde, ¿verdad? Porque el trabajo, porque salimos a visitar a un familiar, o porque nos quedamos viendo televisión, o porque nos quedamos viendo el celular, ¿verdad? Nos dormimos noche. Y al levantarnos, se nos hace fácil decir, tengo sueño y a lo mejor ahora no me conecto porque, pues la verdad, estoy muy cansado. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Con todas estas cosas que están pasando, hermanos, nosotros tenemos que poner siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, hermanos, siempre estar cerca de Dios, ¿verdad? No estar alejado de Él, sino cerca de Él. De esa forma, hermanos, cuando no tenemos comunión con la iglesia, ¿verdad? Nosotros nos vamos enfriando, como dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, la palabra de Dios nos dice, lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es por el Padre y con el Hijo Jesucristo. En primer lugar, hermanos, sabemos que cuando tenemos comunión, ¿verdad? Con nuestros hermanos, comunión con la iglesia, tenemos comunión con nuestro Dios, tenemos comunión con el Hijo, con Jesucristo, hermanos. Es de la forma, hermanos, que nosotros nos vamos alejando de la presencia de Dios cuando no tenemos comunión con la iglesia, con nuestros hermanos, ¿verdad? Llevamos 3 puntos, hermanos, en el cual nos alejan de la presencia de Dios, de la cual, hermanos, nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros estamos alejados, nos vamos alejando de Dios. Cuando no escudriñamos su palabra, cuando nos hace falta tener esa comunicación con Dios en la oración, hermanos. Cuando no tenemos comunión con la iglesia. Primera de Juan 1:7 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros tenemos comunión, hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que cuando tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es cuando nosotros tenemos un problema o hicimos algo que no es bueno ante Dios, ¿verdad? Y tenemos que juntarnos con un hermano. Hey, hermano, ¿qué cree que hice esto incorrecto, verdad? Hizo eso que no le agrada a Dios. Y nosotros, ¿verdad? De esa forma nosotros estamos nosotros limpiándonos de nosotros, hermanos. De esa forma, en la oración, hermanos, con otro hermano o uno mismo, ¿verdad? Para eso está el Hijo, Jesucristo, para que Él sea el que nos limpie de todo pecado. Pero siempre y cuando, hermanos, nosotros realmente, ¿verdad? Tengamos esa comunión, realmente tengamos ese corazón sincero, hermanos. Otro punto, hermanos, de qué manera nosotros, ¿verdad? Nos vamos alejando de Dios. Y esto lo vemos en todas partes, hermanos. Esto lo vemos
muy frecuente, hermanos, en nuestras vidas, cuando pensamos que sabemos todo, ¿verdad? Muchas veces decimos, no sé, va a predicar el hermano tal, el hermano X, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ¿verdad? Es que eso ya lo sé, es que eso ya lo vi, eso ya lo tengo presente, como no sé, algo, como cada primer día de la semana participamos de la ofrenda, hermanos, participamos de la cena del Señor. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, hermanos, tenemos que prepararnos en la semana para poder participar, ¿verdad? Tenemos los 6 días anteriores al primer día de la semana, hermanos, para poder nosotros prepararnos para participar de la cena del Señor. A lo mejor uno se nos puede hacer, pues eso ya lo sé, pero muchas veces, hermanos, se nos olvida, ¿verdad? Cuando pensamos que sabemos todo, hermanos. Salmos 138, versículo 6. La palabra de Dios nos dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Les voy a leer la versión, la palabra de Dios para todos, ahí en el libro de Salmos. Es Salmo 138, versículo 6. Dice la palabra de Dios para todos, nos lo dice bien claro, hermanos. Dice, Señor, dice la palabra de Dios, el Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. La palabra de Dios es clara, hermanos. Si nosotros, ¿verdad? Entendemos la palabra humildad, vamos a dejar que sea Dios el que nos guíe, hermanos. Y vamos a poner afuera esa palabra que muchas veces nos afecta, ¿verdad? Nos aleja de Dios. Que a lo mejor pensamos que lo sabemos todo, hermanos. Y no. Todos los días aprendemos algo nuevo y más, hermanos, cuando escudriñamos las escrituras. Y más cuando estamos en oración. Y más cuando estamos en comunión con la iglesia, hermanos. Y más cuando sabemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que no sabemos nada, hermanos. Y aquí lo corroboramos, aquí en Salmos 138, 6. Dice que al altivo, ¿verdad? Al soberbio lo mira de lejos. Entonces, de esa manera nosotros, hermanos, cuando nosotros pensamos saber todo, hermanos, pues tenemos que llevarnos en nuestra mente que no sabemos nada, hermanos. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Como Dios es muy sabio, ¿verdad? Como Dios nos dice algo muy sencillo, ¿verdad? Y nos lo hace saber en su palabra, y que le preguntan, Señor, ¿y quién es más que el otro? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? El que se cree ser algo, dice, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. La palabra de Dios nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando nosotros pensamos saber todo, hermano, eso es del mundo. Eso no es de Dios.
Y nos lo dice, ¿verdad? En la primera carta de Juan, hermanos. El apóstol Pablo nos lo dice bien claro, porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria. La vanagloria es eso, hermanos. Pensamos que sabemos todo. Pensamos que el hermano no puede decir nada porque yo ya lo sé todo, hermanos. Porque eso es del mundo, dice la palabra de Dios. Y eso no proviene del Padre, ¿verdad? Así dicen las Escrituras. Es, es cuando, de esta forma, hermanos, cuando pensamos que sabemos todo, es cuando nos vamos alejando de Dios. Y no dejamos que sea Dios el que nos guíe, hermanos, a través de sus Escrituras. Otro punto, ¿verdad? Es cuando las riquezas, las cosas materiales, nos apartan de Dios. De esa forma, hermanos, nos vamos alejando, ¿verdad? De Dios. Y si nos vamos a un ejemplo, hermanos, a un ejemplo bien sencillo en la palabra de Dios, ¿verdad? El, el joven rico, ¿verdad? Ahí en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 21, le dice el joven, dice, todas estas cosas he hecho, ¿qué más debo hacer? Dice Dios, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo? No vendió lo que tenía, ¿verdad? No hizo lo que Dios le pidió, que dicen que se fue triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eh, desafortunadamente, hermanos, las riquezas, lo material yo creo que es de lo primordial, hermanos, yo siento que es lo primero que nos aparta de poco a poco de Dios, hermanos. Hace 2 semanas nuestro hermano nos predicaba también, ¿verdad? Que decía que a eh, un hermano no dejaba de trabajar los domingos porque ese día era cuando vendía más. Y entonces ahí nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y la confianza en dónde está? La confianza debe de estar en Dios, hermanos. En mi trabajo, hermanos, en mi trabajo también, estos días son mejor pagados porque lo que es este día se paga el doble, se puede decir. Pero entonces la confianza de nosotros, hermanos, ¿en dónde está? ¿En las riquezas o en Dios? ¿En las cosas materiales? ¿En lo del mundo o en lo de Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y luego muchas veces no entendemos, hermanos, lo que nos dice Dios. Dios nos dice que busquemos primero, ¿verdad? Que buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y nos damos cuenta nosotros que es así, hermanos, que muchas veces nosotros, ¿verdad? Por, por el trabajo, porque sí queremos a lo mejor para nuestros hijos, para nosotros, ¿verdad? Pero no buscamos de la manera correcta, hermanos. La palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque digo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué más queremos, hermanos? Dice la palabra de Dios que no tenemos que ser avariciosos, tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, hermano, porque el día de mañana dice la palabra de Dios que tiene su propio mal. Y Dios nos dice, ¿verdad? No te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿qué más queremos, hermanos? Tenemos que dejar las riquezas a un lado, ¿verdad? Y no tenemos que poner en primer lugar eso, hermanos, las cosas materiales que nos apartan de Dios, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos 5 puntos, hermanos, estos 5 puntos son en las formas del Hijo de Dios, el cristiano, ¿verdad? Se va alejando de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el mundo va a pasar, los deseos, las riquezas, ¿sí? Pero hay algo muy, muy lindo, hermanos, algo que tenemos que tener presente siempre en nosotros, dice, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Para recibir esa promesa, hermanos, tenemos que alejarnos, tenemos que hacer un lado, ¿verdad? Todas las cosas que nos van alejando de la presencia de Dios. El tema de este mes, hermanos, es acercándose a Dios. Vemos las formas en las que nosotros nos vamos alejando de Dios. Y en las formas, hermanos, que nos acercamos a Dios es todo lo contrario, hermanos, ¿verdad? Y en todo lo contrario es la oración. Dice todo lo que pidieres en mi nombre, dice Juan capítulo 14, 13 y 14, dice todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado al Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mateo 26, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que estar en oración, hermanos. En vez de alejarnos, tenemos que acercarnos más a Dios. Lo veíamos cuando, el ejemplo cuando veíamos que nos estamos alejando de Dios, ¿verdad? Dice que el que esté afligido haga oración. Y aquí dice todo lo contrario, hermanos. Dice que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, dice, lo haré. Confiemos, hermanos, en que cuando estemos en oración, también sepamos cómo pedir, hermanos. Me decía, un hermano decía, que pedía a Dios paciencia y le mandaban más cosas, más cosas, ¿verdad? Y decías, Dios, pero ¿por qué me mandas esto, ¿verdad? Si yo te pido paciencia. También hay que saber pedir, hermanos. De la forma que nosotros pidamos también, nosotros vamos a estar más cerca de la presencia de Dios, hermanos. Todo lo contrario, hermanos. Leyendo las escrituras es cuando nosotros igual, hermanos, estamos más cerca de la presencia de Dios. Juan 5, versículo 39 dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos las escrituras, hermanos, sabemos que nosotros, ¿qué más, hermanos? La palabra de Dios es muy, muy cierta, hermanos. Y con este versículo creo que encerramos muchas cosas, el por qué debemos de estar cerca de la presencia de Dios. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece, dice el apóstol Pablo, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa forma, hermanos, nosotros, no se nos tiene que olvidar, hermanos, que la lectura es fundamental para el Hijo de Dios, hermanos. Otro punto es la obediencia. Cuando nosotros no acatamos la orden que nos da Dios, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que leer las escrituras, que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar en comunión con la iglesia, ¿verdad?
no estamos obedeciendo, hermanos. Y si nosotros nos estamos más cerca de la presencia de Dios y obedecemos, ¿verdad? Lo que Dios nos dice, la palabra de Dios nos dice allí en Juan 14, versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando nosotros somos obedientes, ¿sí? Esa es la promesa que Dios nos hace, hermano. Que cuando nosotros guardamos su palabra, meditamos en ella, estamos obedeciendo. Y qué bonito, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. Quien guarda su palabra y la guarda, dice, y a mi Padre amará, y vendremos a él y haremos morada con él. De esa manera nosotros obedecemos, hermanos. La obediencia está en nosotros, en el Hijo de Dios. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Vemos que la palabra de Dios, hermanos, es clara. Nos dice lo que tenemos que hacer, hermanos. Muchas veces nosotros nos vamos por el camino que no debemos de irnos, hermanos. Buscamos las cosas del mundo. Buscamos las cosas que no son provechosas para nosotros. Y se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvidan muchas cosas, pero si nosotros ponemos en primer lugar, hermanos, siempre la obediencia, hermanos. Cuando nosotros nos disponemos a obedecer lo que Dios manda, lo que tenemos que hacer, vamos a estar más cerca de la presencia de Dios, hermanos. Cuando nosotros estamos acercándonos a Dios, se nos hace muy difícil pedir perdón. Platicando con un primo mío, decía, es que yo no puedo perdonar. Dice, porque a mí me han hecho muchas cosas muy feas y yo no puedo, no está en mí. Y yo le hacía un ejemplo, hermanos. Le digo, cuando Pedro, ¿verdad? Todos los demás, pues no decían nada. Cuando Jesús iba a ser entregado, ¿verdad? Le dijo, Pedro, aunque todos estos se vayan, dice, yo estaré contigo. ¿Y qué pasó, hermanos? Vemos en el contexto, ¿verdad? Que le dice Jesús, antes de que cante el gallo, dice, tú me vas a traicionar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Y así fue, hermanos. Y todavía no eso, hermanos, todavía después, a él, ¿verdad? Lo veíamos en las clases pasadas. A él, hermanos, le decían, tú eres de ellos, porque hasta se te ve en tu habla. Y lo negó. Y aún así, hermanos, Dios, ¿verdad? Perdonó. Y yo le ponía ese ejemplo, hermanos, que Dios nos perdona, y si Él perdona, ¿por qué nosotros no tenemos que perdonar? Y yo le hacía una pregunta muy, pues, a lo mejor muy dura, hermanos, ya sea para el Hijo de Dios o ya sea para las personas que están conociendo de Dios. ¿Acaso nosotros nos sentimos más que Dios? Si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué no perdonamos? Si traemos la semejanza de Dios, si traemos el patrón de Dios, cuando nosotros nos bautizamos, así es, hermanos. Primera carta de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros pedimos perdón, hermanos, cuando nosotros pedimos perdón por un pecado, cuando nosotros perdonamos, ¿verdad? Dice que Él es fiel
Y Él nos limpia, hermanos, de toda maldad. Nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Esos son, hermanos, los puntos en el cual nosotros tenemos que perseverar, hermanos, para estar cerca de la presencia de Dios de una manera correcta, hermanos. Que no se nos olvide que cuando nosotros nos olvidamos de Dios, ¿verdad? En las formas en la cual nosotros nos olvidamos de Dios, es cuando nosotros ya no nos acordamos ya no oramos constantemente, ¿verdad? Cuando nos levantamos, cuando nos acostamos a mediodía, hermanos. Ya no, no ponemos el tiempo, ¿verdad? El primer día de la semana para empezar el culto. Se nos olvida, ¿verdad? Que tenemos que meditar en su palabra. Se nos olvida, hermanos, que nosotros como hijos de Dios también tendemos a caer, hermanos. Tendemos a muchas veces a pecar, hermanos, pero Jesucristo es el que nos dice aquí la palabra de Dios, nos limpia de toda maldad. Cuando nosotros nos acercamos a pedir perdón, hermanos, con ese perdón entra con arrepentimiento, hermanos. Vemos que con frutos de arrepentimiento vemos que Dios nos voltea a ver y Él es el que nos perdona, hermanos. En estos días tan difíciles que estamos pasando, hermanos, ¿verdad? Muchas veces nos preocupamos, hasta nos enfermamos de qué va a pasar, ¿verdad? Con nosotros, de qué va a ser de nosotros, de nuestra familia. Pero Dios es misericordioso con nosotros, hermanos. Porque Él está con nosotros, Él vive en nosotros, como lo hemos visto en los versículos, hermanos. Él está atento a nosotros. Y más cuando hacemos la voluntad de Dios y más cuando estamos cerca de Él. Dice la palabra de Dios, porque alejados de Él, dice, nada podéis hacer. Por eso es que los invito, hermanos, en este día, en este tiempo, a estar más cerca de la presencia de Dios, hermanos. En estos días tan difíciles, tenemos que estar en constante oración, meditando su palabra. Y si hemos hecho algo, hermanos, que no está bien delante de los ojos de Dios, tenemos que pedir perdón y sabemos que para eso tenemos a Jesucristo, hermanos, que Él es el que intercede por nosotros. Y para terminar, hermanos, uno de los beneficios de acercarnos a Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vemos las consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, vemos también las consecuencias, hermanos. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar cerca de Dios, hermanos? Una de ellos es, aquí nos lo dice ahí en Proverbios 8:35. Dice la palabra de Dios, porque el que hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Cuando estamos cerca de Dios, hermanos, que no se nos olvide que Dios vive en nosotros, que vamos a estar con Dios en todo momento, hermanos, como nos lo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice, son eternas. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que las cosas del mundo, que la vanagloria, que las riquezas, que todo lo que está en el mundo, hermanos, son pasajeras, son momentáneas. Dice la palabra de Dios, pero lo que no se ven son eternas. Tenemos que tener en mente eso, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, con este versículo terminamos, hermanos, y hacemos conciencia, hermanos, y nos tenemos que dar cuenta
que tenemos que estar cerca de Dios siempre, en todo momento, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que no se nos olvide, hermanos, que el mundo pasa, dice la palabra de Dios, los deseos, las cosas temporales, las cosas que se ven, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para terminar, hermanos, dice un dicho, destruye tus planes si estos están destruyendo el acercarte a Dios. Si en esos planes, hermanos, no entra Dios, con certeza, hermanos, tenemos que deshacer los planes. Pero si nuestros planes está Dios, hermanos, va a ser próspero, vamos a estar fuertes, ¿verdad? Y dice la de Dios que permaneceremos con Él, como dicen las Escrituras. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, permanece para siempre. Dios les bendiga, hermanos, y esta es la exhortación de este día, hermanos. Ojalá y no, no se haya ofendido nadie, hermanos. No es de que se ofenda, hermanos, sino que Dios es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos guía, hermanos, y Él es el que nos pone, ¿verdad? A cada uno de nosotros lo que la iglesia necesita, lo que necesitamos, ¿verdad, hermanos? Como hijos de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, después de haber sido instruidos en la palabra de nuestro Dios, vamos a continuar con el orden de servicio. Vamos a entonar una alabanza más. Y después de este canto dejaremos el espacio a nuestro hermano Alan para que él sea el que nos ayude a organizarnos en las acciones de gracia y peticiones. Y después nuestro hermano Paco con los anuncios y una vez más nuestro hermano Alan con la oración final. Vamos a entonar, hermanos, esta alabanza. Permítanme, se las comparto. Un canto de número 246 del Himnario de Cantos Espirituales, Tendrás que renacer, hermanos. Vamos a entonar esta alabanza, hermanos. Cantemos. Un hombre de noche llegó hacia Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo digno sea hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar, pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer.
tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén, hermanos, continuamos con el orden de servicio.